Entonces, ¿qué pasa a continuación? Pues resulta que hasta el momento no tenemos ninguna forma de autenticación, ninguna forma de autenticación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las guías que ustedes ven de clase, pues allí básicamente hicieron pues eso, ¿sí? Entonces, vamos a añadir acá en el frontend los siguientes tools. Entonces, resulta que en las guías no le, parece que el profesor Oscar se cambió de la versión 3.1 que estamos usando a la versión 5.0 del framework, ¿sí? Entonces, pues, eso no funciona muy bien. Entonces, pues, bueno, entonces, ya me dice que está instalada porque yo ya la instalé, pero bueno, entonces yo les voy a dejar aquí en instrucciones lo que ustedes necesitan para hacer funcionar el login, ¿listo? Para hacer funcionar el login. La primera instrucción es instalar esto, pero la versión 3.1.5. Si ustedes intentan instalar la versión que instaló el profesor, les va a dar un error. Luego voy a anotar este paquete, .NET Package, Microsoft.visualstudio.web, Code Generation Design, la versión 3.1.5. Ahí me va a dar pues que la está instalando, ya la instaló. Entonces, esto se los voy a dejar en un archivo. Luego acá debo añadir el identity UI, ¿cierto? El identity UI. Entonces, el identity UI, que, bueno, podemos instalar la versión 5.0.0, no hay ningún problema. Luego añadimos este otro paquete, bueno, el identity UI. Yo lo estoy anotando, no se preocupen. Yo lo estoy anotando. Luego viene el SQL Server. Luego viene el Framework Design. Y luego viene el Identity Framework Core. ¿Listo? Identity Framework Core. Eso es lo que toca instalar para hacer funcionar eso. Los paquetes están en el video, pero lo que yo varío son las versiones. Entonces, pues les voy a dar esa parte. Bueno, si todo está bien, entonces generamos el espacio de nombres con este comando. .NET ACP Code Generate Identity Use the file UI. Si todo está bien, vamos a ver. Dice UI no existe en el espacio de nombres. Ah, porque aquí también debo utilizar. Ah, es este el problema, ya sé. Es este. Debo usar en la versión 3.1.5 aquí. 3.1.5. Ahí ya me da. Y entonces voy a corregir eso y se los coloco aquí en el archivo que les voy a pasar. Entonces, paquetes, login, bueno, entonces ahí les paso un enlace de Pastebin, guárdenlo bien, para los paquetes que deben de instalar. ¿Sí? Esos son los paquetes que ustedes deben de instalar. De resto, utilizan los mismos comandos que el profesor explica en el video. Use the file UI, creo que aquí ya da. Sin ningún problema. Perdón, es que aquí es menos, menos. No sé por qué copia con un solo menos, sigo sin entender. Ah, porque es que este menos está malo. Listo, ahí está generando. Y listo, ya lo generó. Bueno, y ahora vamos a generar los archivos, ¿sí? Entonces, ¿generamos qué vistas? Bueno, aquí, lamentablemente, y por razones de tiempo, no nos va a alcanzar para tener como las vistas separadas. O sea, las vistas separadas nosotros las teníamos en el sentido de que, pues teníamos aquí en las tablas, teníamos aquí unos usuarios y todo el cuento, ¿verdad? Lastimosamente, yo solo les voy a mostrar una parte. Ya luego tocaría enlazarlo con esto, para que un usuario del sistema corresponde a un usuario acá. Y cuando yo registro un usuario, automáticamente se me registra un usuario en el sistema, o sea, como conectar ambas cosas. Y bueno, entonces acá vamos a crear automáticamente el login, vamos a crear el logout, vamos a crear el registro. Listo, vamos a crear el registro. Entonces, vamos a crear el registro. Entonces, cuando ya hace esto, vamos a cerrar todo esto. Vamos a cerrar todo esto. Entonces, aquí ustedes van a ver que se creó una carpeta que se llama Arias.
y esto contiene la información del login. Resulta que es como esto es autogenerado, pues esto genera sus propias tablas, ¿sí? Eso es como el contra con respecto a lo que hice. Entonces, básicamente, vamos a tener que un login, miren, un login, podemos cambiar a español lo que nosotros tenemos. Entonces, autenticación, entonces ingresar al sistema. ¿Listo? Aquí hay varias cosas. Bueno, está password, display name, olvidaste tu contraseña. Esto pues funciona con servidor de correo y todo el cuento, pero pues no lo vamos a hacer, olvidaste tu contraseña. Y aquí registrarse como un nuevo usuario. Ahí generamos las vistas, ¿sí? Registrarse como nuevo usuario. ¿Listo? Este es el problema, esto no está conectado con lo que hicimos. Esto es un sistema por aparte. Porque hacer esto a pie pues nos hubiera tomado mucho tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos el logout. Entonces, en el logout ha salido con éxito de la aplicación. ¿Sí? Ha salido con éxito de la aplicación. Y bueno, tenemos el registro, miren, crear una nueva cuenta. Entonces, nosotros podemos cambiar los mensajes a español. Crear una nueva cuenta. Y bueno, entonces aquí viene registrar. Bueno, hay cosas que podemos hacer. Bueno, eso lo podemos ignorar. Esto se puede integrar con Google, esto se puede integrar con Facebook, o sea, tiene como muchas cositas que uno puede hacer. Bueno, entonces él crea estas páginas, pero para poder hacer funcionar esto necesitamos conectarlo, ¿sí? Necesitamos conectarlo a los servicios. Entonces, aquí en el Startup vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar todo esto, ¿sí? Aquí tenemos nuestros servicios, ¿sí? Que inicialmente son esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a añadir esto, el controlador, básicamente los controladores del login. Luego voy aquí a la application y voy a colocarle use autenticación. Voy aquí, antes de use authorization y use authentication, voy a colocar esto acá. Y en el endpoints voy a hacer esta configuración. Pero en este punto básicamente es lo que hizo el profesor. ¿Listo? Así tal cual. Bueno, creo que no es más aquí. Y ya podríamos tener conectado .NET Run. Y aquí entonces me faltaría hacer las migraciones relativas a este contexto. ¿Sí? Relativas a este contexto. Entonces, .NET add migrations add, entonces pongámosle inicial. Lo hacemos en el front, en este de acá, menos con, bueno, y por último me falta configurar aquí el proyecto, en app settings. Miren que aquí van a encontrar el proyecto. Entonces lo voy a llamar Hospital en Casa, Grupo 45. Voy a linkearlo directamente a nuestra base de datos, ¿sí? Para no tener una base de datos nueva. Voy a linkearlo a nuestra base de datos. Hospital en Casa, Grupo 45. Entonces, listo, aquí modifico eso. Y bueno, me falta entonces, a ver si puedo hacer las migraciones. Add inicial menos context, y el contexto aquí se llama Identity Data Context, así se llama. Vamos a ver si algo nos salió mal. Migrations.net, add migrations. Perdón, EF, aquí es EF. Bueno, ahí hacemos la migración. Listo. Y luego hacemos database update. El database update. Listo. Observen qué pasó. En la base de datos que nosotros tenemos acá, voy a refrescarla. Aparecieron otras tablas, miren. ASP Role, ASP Net Roles, ASP User Claims, User Login, User Role, Users y Tokens, ¿cierto? Aparecieron esas tablas allí. Entonces, con esas tablas lo que vamos a hacer es
precisamente a manejar este login, ¿cierto? Vamos a manejar el login. Un momento que tengo que ver técnico aquí, disculpen un segundito. A ver qué pasó, parece que ya me murió el segundo monitor. Espera un momentico, lo miro a ver qué se pasó. A ver. Sí, no está, no es como si no estuviera recibiendo señal. Un segundo. Bueno, vamos a ver si ya recibe señal. No, parece que definitivamente murió. A ver, reacciona. No, no reacciona. Entonces, voy a correr aquí en el enlace del Meet, que lo tengo por acá. Oh, chanfle, ¿cómo hago? Un momento, muchachos. ¿Cómo hago acá? Entonces acá, como ustedes pueden ver, generado ciertas cositas como para validar. Bueno, entonces acá tengo las tablas, miren, que creó. Sí, esto es lo que crea como esa librería de login. Entonces acá tenemos, bueno, Database Identity Data Contents. Entonces, acá, entonces, vamos a probar el login. ¿Listo? Vamos a probar el login. Entonces, acá vamos a darle .NET Run. ¿Dónde vamos a encontrar el login? ¿Dónde vamos a encontrar el login? Entonces, vamos aquí al servidor. Obviamente, pues no existe. Y se llama Identity Account Login. Y observen, y ahí ya tengo el login. ¿Sí? El login ya lo tengo allí. Debo registrarme. O sea, como están separados, debo registrarme. Miren que lo que va a pasar acá es que él va a setear una cookie. Sí, él va a setear una cookie. La cookie me ayuda a indicar lo que yo tengo acá. Vamos a ver las herramientas de desarrollador. Lamentablemente no lo puedo tener más grande, no puedo. Miren que aquí hay algo que dice cookies, ¿sí? Y miren acá. Por ahora no tengo cookies, y miren, cuando yo voy a crear una nueva cuenta. Entonces voy a darle carlos@gmail.com, contraseña 123456, 123456. Entonces, acá, registrar. Bueno, debo poner una letra, bueno, básicamente voy a ponerle A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una minúscula al final. A mayúscula al principio y A minúscula al final. A mayúscula al principio, A minúscula al final. Entonces, bueno, ahí la creamos. Pues voy a crear la contraseña acá. Pero yo me coloco la contraseña. Sería A, 1, 2, 3, A mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A minúscula. Listo, esa es la contraseña que voy a usar. La contraseña que voy a usar acá. Al menos, un carácter no alfanumérico. Bueno, te voy a poner un numeral. Entonces, el numeral al final. Bueno, eso es una exigencia. Y bueno, esto supuestamente uno puede configurar un servidor de correo para que le llegue un correo que confirma, pero yo lo voy a decir aquí, confirma. Bueno, entonces, por ahora no pasa nada, ¿sí? Por ahora no pasa nada. Lo que ha pasado es que se crea aquí en users, miren, se crea este usuario, ¿sí? Ustedes lo ven acá. Se crea pues con todo lo de seguridad, y tiene unas cosas pues si está habilitada, si no está habilitada. Entonces, lo que faltaría hacer es que cuando tú registres un usuario aquí en esta otra tabla, cuando se registrara también en esta tabla. Eso es lo que se podría hacer para integrarlos. O sea, para integrarlos nosotros tenemos esta tabla de personas, ¿correcto? Y aquí pues teníamos el usuario y la contraseña. ¿Qué se puede hacer? Básicamente que cuando se registre un médico o algo así, se registran automáticamente en las dos partes. Eso se puede hacer. Sí, eso se podría hacer. De que se registraran automáticamente aquí y en la otra parte. ¿Sí? Se registraran automáticamente en ambas. Y allí entonces podríamos tener
pues la integración, ¿sí? La integración entre ambas cosas. Pero por ahora van a estar separados. Y ahí, hasta ahí vamos a llegar. Luego acá, entonces, vamos a login. Entonces, localhost, login. Entonces, aquí en login voy a meter ese correo, que sería carlos@gmail.com. Email. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces, acá estoy en desarrollador, administrador de tal, perdón, desarrollador, sería herramientas de desarrollo. Miren aquí, ya vamos a darle login y miren, aparece esto, que es una cookie y esta cookie es la que contiene la información. Esta cookie es la que contiene la información de que efectivamente estoy logueado. Obviamente no hay diferencia, no hay diferencia, y es lo que yo voy a empezar a hacer. Voy a borrar la cookie, que es como lo que me autentica, y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a restringir las diferentes páginas. O sea, yo quiero restringirlas. Entonces, para restringir las páginas, vamos a editar eso. ¿Sí? Vamos a editar esto. Entonces, ¿yo qué voy a ganar con eso? Lo que yo voy a ganar es que, pues, puedo como controlar lo que se maneja. Entonces, vamos a colocar aquí options y voy a empezar a autorizar lo que yo necesito. ¿Sí? Voy a empezar a autorizar lo que yo necesito. Options.conventions. Entonces tengo dos. Tengo autorizar carpeta o autorizar página. ¿Sí? Estos son los dos que se utilizan. Páginas para autorizar una página específica y autorizar folder es todo lo que esté dentro de una carpeta. Pues yo voy a utilizar folder porque es lo mejor. Y Allow Anonymous me permite un acceso, me permite que alguien sin autenticarse pueda ingresar. Entonces, Authorize Folder y vamos a primero el folder anotación, ¿correcto? El folder anotación, recordemos los folders que hay. Entonces, recordemos los folders que hay. Entonces, tengo páginas, anotación. ¿Sí? Mírenlo acá. Todo lo que esté dentro de la anotación requiere autenticación. Punto slash sitio. Authorize folder. Todo lo que esté adentro de enfermera también requiere autorización. Options.conventions.authorize folder familiar. Todo lo que esté dentro de familiar requiere autorización. Options.conventions, todo lo que esté dentro de historia requiere autorización. O sea, puedo hacerlo general. Options.conventions.slash médicos también requiere autorización. Options, el otro folder que sería finalmente paciente. Todo lo que esté ahí adentro requiere autorización, ¿sí? Requiere que yo pueda verlo. Y hay una página que pues voy a permitir Allow Anonymous to Page. Voy a permitir, perdón, Conventions. Punto Allow Anonymous to Page, o sea, acceso anónimo, y lo voy a permitir en slash privacy. ¿Listo? La de privacidad. Esa de privacidad que está por aquí. Voy a permitir que tenga acceso a no. Entonces, observen, ya aquí he colocado esto. ¿Qué significa esto? Que ya aquí voy a hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿dónde run? Entonces, vamos aquí. Y entonces, vamos acá a la página inicial, hospital en casa. Y observen. Miren. ¿Qué vieron ahí? Miren. Miren. Y privacidad. Miren. Miren. ¿Qué pasó con estos accesos, muchachos? ¿Qué ven ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con estos accesos? ¿Qué ven allí? Necesita poder entrar para poder ver lo que está en la página.
Correcto, exactamente, correcto. O sea, ya necesito entrar, ya necesito acceso, ¿sí? Yo ya necesito acceso para poder ingresar. Entonces, miren lo interesante, que ya yo ya necesito acceso aquí para poder ingresar. Miren, solo puedo ingresar de inicio cualquier cosa, pues necesito loguearme, o sea, ya me da eso. Entonces, vamos a poner, y esta contraseña que puse, porque se me olvidó, entonces, acá miren. Cuando ya me autentico, miren, ¿lo ven? Cuando ya me autentico, ya puedo, ya aquí hacemos control. Ya a partir de este punto, pues se pueden, ya nos tocaría, ya digamos que este identity nos ofrece esta función básica, pero ya para personalizarlo para nuestro proyecto, pues tendríamos que hacer unas conexiones. Cuando, por ejemplo, yo registro aquí una persona nueva, yo también debería editar la tabla users, ¿sí? Para poder registrarlo allí. O sea, ya, por ejemplo, el registro de una persona involucraría registrar también un user, ¿sí? Porque necesitamos ambas cosas, o sea, para poderlos linkear, Entonces, bueno, tiene como esto, o sea, básicamente eso ya iría en el repositorio de cada uno, de enfermera y eso. También permite manejar roles, ¿sí? También permite manejar roles que básicamente nosotros podemos agregar roles aquí. Los roles tocaría crearlos manualmente, podríamos crearlos manualmente aquí, o sea, tocaría hacer un insert de un rol, ¿sí? Y también podemos hacer authorize por roles. Por ahora solo tengo el acceso, ¿sí? El acceso para añadir aquí los roles, ¿sí? A expected net roles, ¿sí? Pues es mucha cosa que uno puede hacer. Entonces, acá básicamente toca crear el rol y entonces linkear los usuarios a los roles. Pero todo eso podríamos hacerlo desde el registro, desde este mismo registro. O sea, ya se convierte en utilizar la librería. Si hubiera habido de pronto una semana o 2 semanas más, hubiéramos podido hacerlo, pero dejémoslo ya hasta este punto, ¿sí? Básicamente hay un doctor ahí. Ya si ustedes quieren linkearlo, entonces aquí, cuando ustedes, por ejemplo, registran un médico, aquí ya tenemos que entendernos con los repositorios. Acá cuando ustedes registran un médico, entonces, ¿qué pasa? Yo cuando voy a registrar un médico aquí, ¿cierto? Con el username y la password, yo ya que tengo que hacer, llamar ese repositorio del frontend, este repositorio, el que maneja aquí el login, aquí ustedes lo ven, perdón, el registro. O sea, tenemos que, primero, identity context, este es un contexto propio para el frontend. O sea, se hace un propio, haga de cuenta que metieron otra aplicación, con todo, con su persistencia, con todo. Yo ya tengo que llamar esto, básicamente, y aquí donde tengo el registro, aquí registro register.cs, entonces tengo que, cuando voy a registrar, entonces tengo que invocar esto aquí. Básicamente tengo que hacer aquí, miren, tengo que, aquí está donde está el sign Maya, aquí está, miren, tengo que hacer esto, ¿sí? New entity user, tendría que importar identity user, acá tengo que importar todo esto para registrar el usuario también al otro lado, ¿sí? También para registrar el usuario también al otro lado. Entonces, miren acá. Bueno, redirect to page. O sea, tocaría copiar esto tocaría copiar todo esto aquí al repositorio de médico, por ejemplo, y cuando yo creo un médico, al mismo tiempo se me crea un usuario en el sistema, ¿sí? Con la misma contraseña y la misma password. Si lo hacemos a pie, hubiéramos podido utilizar la información directamente almacenada, pero pues está ese problema de que pues no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo porque nos toca hacer todo lo del login. El login involucra la creación de la cookie, las validaciones, toda esa parte. Entonces acá sencillamente sería copiar, o sea, adaptar este método aquí en el repositorio de médico. Adicional a eso, necesito inicializar el contexto. Este contexto, ¿dónde estará el contexto de... El contexto de
Ah, bueno, el Sync Manager lo tiene, el Sync Manager lo tiene. Entonces nos tocaría mandar esto a la persistencia, aquí al repositorio médico, o sea, mandar todo este código aquí, y además que me lo añada aquí, me lo añada acá. Entonces, eso es lo que faltaría hacer para unir. Pues como les menciono, el tiempo no me da, y pues no, ya a ustedes tampoco les alcanza el tiempo, pero pues les muestro la vía para hacerlo. Porque les tengo que mostrar lo último de hoy, que sería el servidor de REST, que es lo último que nos falta. Entonces, esto sí se puede integrar de la manera que yo les estoy explicando. ¿Sí? Básicamente, cuando creamos el usuario en el repositorio, y acá podemos manejar los roles. Acá podemos manejar los roles en esta tablita. ASP.NET Roles. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener aquí unos roles definidos. ¿Qué haríamos desde la consola? O sea, desde la consola haríamos, en la consola, ¿qué se haría? En la consola, ¿uno qué hace? ¿Para qué sirve? Básicamente uno aquí hace las inserciones iniciales, ¿sí? ¿Qué inserciones iniciales? Insertaríamos los roles e insertaríamos un usuario administrador. Y ya. Cuando ustedes arrancan una aplicación, usualmente se hacen unos SQLs, donde ustedes tienen el usuario administrador. El usuario administrador tiene que agregarse a mano, porque pues no existe nadie que lo pueda agregar. Entonces, en este tipo de aplicaciones, el primer usuario, usted lo tiene que agregar a PIN. Aquí pues no hemos tenido el control de roles, no, lastimosamente no llegamos hasta por allá. Entonces, ya con esto, muchachos, ustedes tienen esta parte hecha, ¿sí? Esta parte realizada. Lo del login, como ven, se limita a una instalación de paquetes. Guarden muy bien ese PASTV, que ahí pues están las versiones que trabajan, ¿sí? Porque las que muestra el docente, el profesor Oscar, lamentablemente no, ¿sí? Lamentablemente no, porque nosotros, yo no sé, él como que cambió de versión de framework sin querer, y entonces como nosotros estamos usando la 3.1, y ustedes pueden ver, aquí estamos usando la 3.1. Estamos usando la 3.1, o sea, nosotros estamos usando la 3.1, si ustedes pueden ver, .NET-B, nosotros estamos usando, menos version, creo que es. Nosotros estamos usando la 3.1 y él por alguna razón se cambió a la 5. Entonces, pues, por esa razón, se deben de instalar estos paquetes, sobre todo el Code Generator y el Entity UI y este code deben ser 3.1.5. Si ustedes no les dan esas versiones, le va a aparecer un error. ¿Sí? Ese error es por versiones. Yo no sé qué pasó, él se cambió de versión, parece ser, o no lo advirtió y se cambió de versión. Se cambió a la versión 5. Entonces, pues nosotros estamos usando la 3.1. Ahora, si ustedes están usando la versión 5, recuerden aquí cambiar por 5.000. Entonces, es lo único, ¿listo? Son estos tres paquetes, aquí lo único. Bueno, entonces, ¿qué yo voy a hacer en este punto? Lo que yo voy a hacer en este punto, vamos a hacer un descanso más largo, pues di 2 horas de clase, es un descanso un poco más largo. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a mostrar información de acuerdo al usuario, ¿sí? De acuerdo pues a si está autenticado o no. No vamos a manejar roles porque ya el tiempo no me da. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer posteriormente es mostrarles cómo se hace el servidor REST, ¿sí? Que vamos a utilizar esta capa de servicios. Porque el profesor no lo explica, pero yo lo voy a explicar. Para en caso de que ustedes lo requieran, entonces acá vamos a utilizar esta capa de servicios para generar un servicio REST, ¿sí? Para generar un servicio REST. Y les mostraré un pequeño ejemplo de cómo uno puede obtener esa información en el REST. Es muy, muy útil para eso. Bueno, muchachos, entonces son las 55. Creo que vamos a tomar un descanso de 20 minutos. De 20 minutos. Y nos veríamos entonces a las 8:15. ¿Listo? Piensen un poco y ahorita a las 8:15 pues solucionaré algunas dudas que hay. No sé si han visto cómo se trabaja el login. Como ven, es una instalación de paquetes y ya la integración, pues se las expliqué cómo se haría, pero por tiempo no la alcanzo a mostrar. Me tomaría, yo creo que 2 clases, hace una semana hacer esa integración. O sea, pues con ustedes, las 4 más las 3 horas. Porque pues tiene muchos detallitos, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, tomemos este descanso de 20 minutos y nos vemos a las 8:15. Y si tienen alguna duda, pues la miramos a las 8:15. ¿Listo?